¿Qué tal? Muy buen día a todos. Muchas gracias ahí por asistir a este evento, hasta a nuestro tercer episodio de Hablemos de Sostenibilidad y estamos pues bastante emocionados porque este proyecto cada día va agarrando más fuerza. Estamos involucrando a mayor personas, estamos platicando con más expertos y creo que hay muchos temas de interés que han surgido dentro de la comunidad y que poco a poco lo estamos abordando. Gracias por la confianza y de verdad es un espacio para que todos nosotros podamos ir compartiendo. Y el día de hoy pues tenemos nuestro tercer episodio, ya hablemos de sostenibilidad. En el tema específicamente del día de hoy es huella de carbono, los desafíos y las oportunidades. Y es un tema que muchos de nosotros estamos trabajando, que estamos interesados, algunos que todavía no se han incursionado en este tema, pero tienen el interés de aprender, de conocer qué han hecho otras empresas, qué han hecho otras personas, cómo lo pueden abordar. Y este pues es un momento muy importante que también tenemos un invitado especial que lo vamos a presentar. Pero así brevemente, yo sé que todos o la mayoría de ustedes ya me conocen, yo soy Oscar Cardona, yo soy el fundador de ADN Sostenibilidad de la comunidad y hemos tenido la oportunidad de pues, platicar con algunos de ustedes, ir conociéndolos un poco más a fondo y darles herramientas para que ustedes puedan aprovecharlo al máximo en el día a día, en su trabajo, pero realmente que puedan generar un impacto grande. Y también bienvenida María Luz, pues prácticamente has estado en Gracias. todo y te agradezco bastante. Bueno, María Luz es nuestra embajadora estrella de Argentina, de ADN, impulsora, pues ha tenido mucha relevancia en las conexiones que hemos tenido con todos ustedes. Seguramente la conocen y pues muchas gracias también. Ahí vamos a estar participando y vamos a estar platicando con María Luz. Y ahora pues les presento, algunos ya los conocen, pues es una persona muy especial para la comunidad con amplia experiencia y en esta ocasión pues está participando con nosotros como participante en este conversatorio. Es Fabián Garáufalo, es también de Argentina, es cofundador y CEO de Ecoética y pues él se va a presentar y nos va a explicar un poco sobre de qué trata esta empresa, de a qué se dedican, qué es lo que están buscando, pero específicamente pues tienen una amplia experiencia en esta temática de huella de carbono y cuál es el impacto. Pues bienvenido Fabián, mucho gusto, es un gusto tenerte por aquí, realmente es un orgullo tenerte pues como participante y miembro activo de la comunidad ADN e impulsor, con muchas ideas, con mucha fuerza, con mucha pasión para hacer cosas increíbles. Así que bienvenido, te doy el espacio para que te puedas presentar. Muchas gracias, María Luz, muchas gracias, Oscar. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Agradezco la convocatoria. Nosotros, y voy a hacer cortito lo de Ecoética para pueden tranquilamente después googlear y fijarse lo que hacemos. Somos una consultora medioambiental que desde la visión del concepto boutique de este tipo de soluciones, damos soluciones y consultoría en lo que nosotros llamamos punta a punta de la sostenibilidad en las empresas. Comenzamos con un diagnóstico en sostenibilidad empresarial y terminamos con proyectos de transformación, dando soluciones que pueden terminar hasta en la generación de créditos de carbono o de financiamiento sostenible. Entonces, en todo ese camino, nosotros damos soluciones y también es un gusto poder tener acá a la gente de Arará Consultora de Uruguay, que son nuestros socios en Uruguay, así que trabajamos de forma internacional en las dos orillas del Río de la Plata. Perfecto. Pues muchas gracias, bienvenidos y también a tu socio. Realmente pues es un privilegio tenerte y creo que con tu amplia experiencia pues vamos a platicar un poco más a fondo de lo que se ha visto en esta temática de huella de carbono y cómo lo podemos ir gestionando. Vamos a ir hablando sobre algunas barreras, oportunidades y cómo lo podemos ir midiendo. Pero bueno, como les mencionaba, el objetivo de este espacio es poder hablar específicamente de los desafíos y las oportunidades en lo que es del tema de la huella de carbono y la gestión de las emisiones. Entender un poco sobre el tema de huella de carbono, de dónde surge esto, por qué se mide, a qué razón o qué nos motiva por la cual lo estamos midiendo y qué sentido tiene dentro de una estrategia o dentro de nuestras operaciones, el impacto que puede tener, cómo podemos aprovechar para reducir algunos costos, porque la mayoría pues también podemos estar visualizándolo
al tema financiero y buscar esa sostenibilidad a lo largo del tiempo. ¿Cómo es la dinámica para muchos y para los que están por primera vez participando con nosotros dentro de un episodio? Pues vamos a estar platicando con Fabián. Fabián, pues, es experto. María Luz, vamos a estar, pues, dando algunas preguntas que han surgido dentro de la comunidad, ir desarrollando esto y prácticamente vamos a abordar esto, cómo se encuentran estos temas, las organizaciones que participan, el enfoque, las buenas prácticas y algunas recomendaciones que nos va a dar Fabián hacia nosotros. Gracias, Oscar. Bueno, lo primero vamos a iniciar porque, bueno, todos los que están, digamos, en el evento se registraron, respondieron unas preguntas. La idea era poder recabar un poco de información acerca del estado del abordaje de la huella de carbono en las organizaciones, cómo lo veían, qué desafíos tenían. Entonces, primero es comentar un poco los resultados que tuvimos de las empresas presentes, las que no pudieron asistir ahora, seguramente va a quedar grabado. Entonces, es comentarles eso y después llevarlos a unas recomendaciones, como decía Oscar recién. Cuando preguntamos si las organizaciones midieron la huella de carbono, nos encontramos con que, bueno, la mayoría todavía no lo midió y el resto que le sigue está planificado. Por lo tanto, es una decisión que todavía está por arrancar. No estamos hablando de que está implementado en la mayoría de las organizaciones, sino que están en esta etapa de me sirve, lo necesito, pero todavía no avancé. Y los que sí lo avanzaron, bueno, ya tienen alcance 1, 2 y 3, que es, digamos, que es el mayor abordaje. Por lo tanto, ¿qué planteamos en esta instancia? Bueno, ¿cuáles van a ser las recomendaciones para avanzar? Entonces, aprovechando que tenemos a Fabián y que es el experto en el tema, nos parece importante decir que el 75% de las personas que respondieron la encuesta no están avanzando, ya sea porque todavía no lo planificaron o porque están en veremos. Entonces, la idea es empezar viendo por dónde arranca una organización cuando parte de cero, cuál es el primer paso que le plantearías y qué metodología. Ya sabemos que las metodologías se van a unificar, pero bueno, sería bueno escuchar tu mirada desde este punto de vista. Y también, ya que estamos, te voy mencionando, para los que no tienen planificado, cuáles son los errores más comunes que cometen las organizaciones cuando recién arrancan. Entonces, te dejo la palabra, Fabián, para que te explayes. Dale, fantástico. A ver, tema importante antes de arrancar. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Si en algunas cuestiones no se entiende o bajo mucho al nivel técnico, me interrumpen, ningún problema, y me consultan lo que sea necesario. Si no, si no hay ninguna cuestión de este estilo, dejemos todas las preguntas para el final, así podemos ir corriendo con esto sin ningún problema. A ver, alineado a las preguntas que me dejaste en este tema. Para una organización que parte de cero, el inicio no es la medición, definitivamente, sino que es el ordenamiento estratégico del problema. Por lo tanto, antes de recolectar datos, lo importante, lo fundamental es definir qué unidades se van a incluir, ¿sí? Es decir, dónde voy a tomar datos. Tengo que identificar responsables, porque no cualquiera puede tener el dato ni puede ser válido para recolectar datos. ¿En qué áreas voy a trabajar? ¿En qué áreas claves? Por ejemplo, finanzas, operaciones, producción. Y también tener claro el propósito del proyecto de contabilidad de carbono. Si es para estrategia, si es para mostrarme al mercado, si es por algún cumplimiento, si de alguna resolución, regulación o tema internacional. Sin esta base, la medición de arranque corre el riesgo de ser un ejercicio aislado, porque a alguien se le ocurrió, ¿sí? Y fundamentalmente sin utilidad para el negocio. El primer paso concreto al avanzar es mapear las fuentes de emisión, ¿sí? Saber dónde voy a tomar datos, ¿sí? ¿Qué es lo que me está emitiendo? ¿Sí? Emisiones, no importa de qué tipo de gas, olvidémonos por un rato de el CO2 puntual, que es lo que normalmente avanzamos o trabajamos. Entonces, como les decía, mapear las fuentes de emisión, y ahí nos alineamos con los estándares internacionales, o GHG Protocol o ISO 14064-1. Este diagnóstico inicial no va a buscar calcular, sino primero identificar dónde concentrar el impacto en energía, transporte, procesos. Es decir, cuando hago este screening, me va a permitir a mí dimensionar el esfuerzo necesario, detectar los puntos críticos o los hotspots, de donde tengo que levantar datos de emisiones, y evitar, fundamentalmente, la pérdida de tiempo
con datos que no van a ser relevantes en la medición para la empresa. Hay muchos procesos que pierden tiempo, ¿sí?, sin necesidad de levantar datos que después no sirven. Ahora, metodológicamente, el estándar GHG consiste en clasificar las emisiones directas, que son las que se llaman alcance 1, que son los combustibles y los vehículos propios, indirectas, que son las de energía, ¿sí?, que tienen que ver con lo que se denomina alcance 2, o la electricidad adquirida o comprada, y otras que se denominan indirectas, ¿sí?, que es lo que se llama alcance 3, cadena de valor, transporte de terceros, residuos, entre otros. En ISO 14064-1, la categoría 1 es igual al alcance 1 de GHG. La categoría 2 es lo mismo al alcance 2 de GHG, y las categorías 3 a 6 de la ISO son o complementan el alcance 3 del GHG. Se pueden integrar ambos marcos sin ningún tipo de problema, entonces ahí con eso la organización se asegura de que su inventario sea técnicamente robusto por un lado y esté preparado para una futura verificación externa. Para los que recién comienzan, lo más efectivo es enfocarse en lo que se denomina mínimo viable, que cubre alcance 1 y 2 y algunas categorías del alcance 3. Utilizando un año base representativo, normalmente siempre el año anterior, y un punto importante, muchos dicen que tiene que ser el año completo calendario, de enero a diciembre. Lo que se está utilizando desde hace ya bastante tiempo es tomar desde el momento que yo voy a tomar la medición 12 meses para atrás. Eso es un año representativo, porque si yo arranco en noviembre de un año, no puedo tomar el año 20, todo el año anterior calendario, porque los datos van a ser irrisorios y irrelevantes. Y obviamente siempre documentar todo con un rigor impresionante. Entonces, dentro de esa documentación del rigor, tiene que ver los supuestos que se toman y los factores de emisión que se aplican. ¿Por qué supuestos? Porque no siempre tengo el dato puro y completo. Ahora, si tengo que pensar en la empresa que ya realiza el proceso por sí sola, ¿sí?, porque puede haber sin acompañamiento consultivo, ¿sí?, es todo lo que dije antes. Pero si tiene una consultora que la acompañe, o un consultor especializado que la acompañe, puede recorrer de arranque todos los 3 alcances completos o las 6 categorías, dependiendo qué metodología, ¿sí? Entonces tiene un detalle de contabilidad de carbono muy completo. Ahora, en la pregunta que dice de medir o por qué medir. Medir la huella es una herramienta de gestión y mitigación de riesgos. Fundamentalmente mitigación de riesgos. Entonces, eso permite anticiparse, primero, y lo más importante en varios países, regulaciones futuras, como la regulación de precio de carbono, o como en Europa, cuando alguien tenga que exportar, ¿sí?, la definición de carbono en frontera. Y adicionalmente, como pasa en varios países, incluyendo la Argentina, costos energéticos que son volátiles, ¿sí?, mientras puedo visibilizar también ineficiencias operativas y dependencias críticas de energía o de logística, valores de combustible para hacer cualquier tipo de transporte. Entonces, cuando convierto esa narrativa ASG en datos cuantificables, la organización dejará de suponer y empezará a gestionar su transición climática con base técnica, pura y exclusivamente técnica. Ahora bien, dentro del pura y exclusivamente técnica estamos hablando de utilizar soluciones, ¿sí?, que se dediquen a esto, no una planilla Excel. La planilla Excel nunca va a poder justificar de dónde vienen los factores de emisión, el reporte que me da no va a poder ser certificable. Entonces, cuidado con eso. Siempre tratar de utilizar una plataforma o una herramienta avalada o digital, avalada o responsabilizada a través de la empresa que la vende. A ver, quedaban 2 preguntas, creo, los beneficios, las exigencias, algo así. No, perdón, así un poco no nos vamos. ¿Cuáles son los errores más comunes? Y creo que ahí un poco los estuviste mencionando, que tiene que ver con el uso de datos que por ahí no tienen trazabilidad. ¿Cuál es el que más ves, que también se pone mucho foco en datos que no son relevantes para el negocio, como es, digamos, categorías indirectas? ¿Cuál es el mayor error? Desde el punto de vista de errores, nosotros con nuestros clientes hemos identificado lo que nosotros llamamos los 5 errores más comunes, que tienen que ver mucho con la operación también. Primero, nosotros lo llamamos parálisis por perfeccionismo. Intentar medir todo desde el primer día con datos súper perfectos, en lugar de usar un enfoque incremental, lo que hablábamos del alcance 3, una parte y demás. Después, la falta de gobernanza, ¿sí?
tratar a la huella como un tema aislado de sostenibilidad, sin involucrar áreas importantes de la empresa, ¿sí? Finanzas, operaciones, producción, compras. Después, el otro punto importante, datos sin trazabilidad, ¿sí? Usar datos sin respaldo técnico o cálculos sin respaldo técnico ni alineación con estándares, como los que ya hablamos, eso da la posibilidad de perder comparabilidad en el tiempo. Un punto importante, que nosotros lo llamamos medir sin actuar, ¿sí? Confundir el reporte de la contabilidad de carbono con la estrategia, sin conectar resultados con el presupuesto, con CAPEX o con OPEX, dependiendo dónde nos paremos. Y obviamente ni con metas reales de reducción. Y después, el más importante, el riesgo reputacional. Elegir un año base atípico, como hablábamos antes, o prometer, como muchas personas lo hacen o consultores externos lo hacen, prometer cero neto sin una línea de base sólida, cayendo involuntariamente en greenwashing. Gracias, Fabián. Sí, también hay iniciativas que, digamos, acompañan al establecimiento de objetivos que son recomendables para poder definir y no que todos nos vamos a alinear al 2030 porque no tiene sentido con el contexto capaz de la organización, con lo que tienen que hacer y demás. Así que pasamos a la otra pregunta, si te parece, Oscar. Sí, creo que va muy de la mano de lo que te iba a mencionar, Fabián. Hablabas mucho de gestión de riesgos. Pues al final de cuentas, una organización va viendo ciertos riesgos dentro de sus operaciones, dentro de su contexto, y se va enfocando el por qué sí, por qué no medir la huella de carbono. Y a partir de estos riesgos y esa razón, pues muchos sí han definido los objetivos de reducción y otros tal vez no. Y dentro de las respuestas que la comunidad pues, ha estado brindando, sí tienen metas formales, otras sí, pero no están cuantificadas, no han tenido ese enfoque de cuánto lo tenemos que hacer y como bien decías, pues tiene que ser gradual, no podemos prometer el tema de que vamos a hacer cero emisiones de un día para otro, sino que ese es un proceso como tal. Algunos pues, me ponen aquí que no aplica, que no tienen objetivos, que tal vez no aplican a sus organizaciones. Posiblemente también tiene que ir de la mano el tema de qué estrategia están utilizando la organización, por qué razón no les está aplicando. Hay algunos países que tal vez no es obligatorio todavía medir la huella de carbono, a otras empresas y a otros países sí, y que tienen que buscar esa transición y que tienen que irlo integrando dentro de sus gestiones como tal. Entonces, estos son los datos que nos han aparecido y pues prácticamente la consulta puntual es sobre medir sin tener metas. El 73% no tienen metas o no les aplica. Dicen que no les aplica. A mí posiblemente sí les aplica, pero no es obligatorio en este momento como tal. Y las preguntas serían, ¿medir sin tener metas de reducción tiene algún valor real o solo es un ejercicio de reporte? Porque muchas personas o muchas empresas han tomado la sostenibilidad y han tomado esta gestión ambiental de buscar el tema de verificación de huella de carbono como un simple reporte, una simple certificación. Hay empresas que solo se certifican bajo la normativa 14.064, que es la verificación de huella de carbono, como un respaldo de sus buenas intenciones, de su buena gestión y poder tener pues oportunidades dentro de licitaciones o oportunidades de negocio con otras empresas. También está la pregunta, ¿cómo se construye una meta de descarbonización creíble y alcanzable para una organización que recién empieza? Hay organizaciones que están empezando y pues cuando uno inicia lo que mayor enfoque tiene es poder ser rentable, pero hay que ser rentable de manera consciente y tiene que ver que todo lo que nosotros hacemos genera un impacto y estamos impactando a nuestro medio ambiente y ahí va el tema de emisiones. ¿Cómo podemos construir esas metas y cómo generamos ese impacto real? No sé qué piensas o cómo podemos pues llegar a una conclusión en esto. ¿Sí genera ese impacto real? Primero, un punto quiero comentarte. Vos dijiste 14064 de certificación, pero es 14064-3 la de certificación. Sí. 14064 es 1, la 1 es para medir, la 2 es para... La 3 es la de certificación, como para Sí.
A ver, sobre las preguntas que decías, medir sin metas lo que tiene solamente es un valor de diagnóstico. Es fantástico, porque puedo definir una línea de base para poder priorizar acciones, visibilizar los hotspots, como decíamos antes, y fundamentalmente profesionalizar la gestión de los datos internos. Pero también hay algo que tiene que ser bien claros. Si la organización mide todos los años, pero no toma decisiones, entonces la huella pierde capacidad de generar valor para la compañía y después lo que hace es convertirse en una práctica totalmente cosmética. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿es solo un ejercicio de reporte? Depende del uso que se le dé, ¿sí? Básicamente. ¿Por qué? Porque, de nuevo, es un reporte, es un ejercicio con un reporte vacío la medición, cuando solamente me voy a limitar a obtener el dato para cumplir, ¿sí? Porque me lo pide un cliente o lo que fuere. Sin asignarle, obviamente, presupuesto o responsables o un plan de acción concreto de descarbonización, ¿sí? El valor estratégico real es cuando la organización utiliza esta información para tomar decisiones informadas. Eso es lo importante, ¿sí? Es decir que la clave de esto no es solo medir la huella, sino convertir la huella en criterio de gestión, ¿ok? Sí. Entonces, ¿cómo podemos pensar en la descarbonización? Una meta de descarbonización creíble, atada a la medición, no nace de una aspiración comunicacional, ¿sí? Sino de la integración técnica entre línea de base, que tiene que ser robusta y tiene que estar auditada, un profundo entendimiento de la realidad organizacional, ¿sí? Porque no todas las organizaciones pueden tener una línea de base y todos trabajar de la misma manera, y después, dos puntos importantes, ¿sí? La capacidad real de ejecución presupuestaria, es decir, si tengo plata para poder aplicar, para hacer algo con los resultados de la medición, y el otro punto es, para mí el más importante de todos, gobernanza interna, top-down, definitivamente. Tiene que venir de la alta gerencia la definición de hacer algo con ese dato para poder tener cumplimiento, ¿sí? Y ahora, si no recuerdo mal, había una que era de impacto o algo por el estilo. ¿Qué creo? ¿Sí? Y esto es muy personal. El impacto real de esto, ¿sí? Recién va a surgir cuando la medición de la contabilidad de carbono deja de ser un dato estático, me dio 1000 toneladas, para poder eso convertirlo en una variable que sea estratégica para tomar decisiones. ¿Y eso qué me genera? A mí me optimiza la eficiencia operativa, me optimiza procesos, me integra criterios climáticos en las compras, por ejemplo, o me va a dar la posibilidad de priorizar inversiones con un bajo impacto en emisiones, ¿sí? Entonces, esa transformación se va a consolidar mediante la gobernanza con responsables claros, cultura interna donde haya líderes y equipos que conecten la acción climática, porque parte de la medición de la huella o la contabilidad de carbono es parte de la acción climática, ¿sí? Con la gestión cotidiana del negocio. Y una pregunta, Fabián, pues mencionabas que tiene que ir top to down el tema de esta cultura o este enfoque o esta necesidad de tomar decisiones bajo un cálculo de huella de carbono. Pero, no sé, tú que has tenido relaciones con empresas o muy probablemente con tomadores de decisiones de otras empresas, muchas veces las propuestas o los cálculos vienen desde abajo, de las personas que están gestionando un departamento de sostenibilidad o de gestión ambiental y tratan de vender al CEO o al gerente o al director la importancia de poder medir y que a partir de esa medición se tienen que tomar decisiones. Se le puede vender y el director puede decir, sí, se tienen que tomar decisiones, pero también entra, como tú decías, en la parte presupuestaria. ¿Cuánto le tenemos que invertir? ¿Cómo podemos vender esa necesidad o esa importancia? Y yo creo que también va de la mano con lo que posteriormente sigue, que es el tema de motivación, pero no sé. ¿Qué piensas? Mira, es muy fácil la respuesta. Por suerte es muy fácil. Hoy, cuando digo hoy, es desde hace ya un tiempo esta parte, la sostenibilidad dejó de ser plantar arbolitos, ¿sí? O escribir un reporte de sostenibilidad bonito para los stakeholders. Si vos no demostrás, no importa en qué estadio estés, si venga desde abajo, venga desde arriba o venga desde el costado, si sos el último en la fila que está tratando de llevar adelante la misión de la huella o sos el CSO,
si vos no le vas al directorio con una declaración formal, cuando hablo de declaración formal hablo con números, con datos, con implementación de mejoras hacia arriba, no haces nada. Hoy la sostenibilidad es eficiencia, mejora de procesos, ¿sí? Es también competitividad. Ya dejó de ser soy sostenible porque en el patio de la compañía planté media docena de arbolitos. No existe más. El que piense de esa manera está equivocado. El que piense de esa manera está equivocado. La sostenibilidad desde hace 2 años a esta parte, desde hace 3 años en Europa y 2 años a esta parte en Latinoamérica, no hay forma de que no sea de otra manera. No hay más plantar arbolitos. Veo que hay risas y demás, y el conito con... Sí, porque muchas veces creo que es la realidad de muchas empresas todavía. Totalmente, totalmente, querido Oscar. Es decir, se acabó, eso se acabó. Es poder demostrar con números claros que lo que estoy haciendo en sostenibilidad me va a dar devolución, me va a dar rédito, ¿sí? Me va a dar ganancias, me va a dar posicionamiento, ¿sí? Y ni hablar en Latinoamérica, que ahora tenemos varios países del Mercosur, tenemos que empezar a atarnos a las definiciones de la Comunidad Económica Europea para poder hacer algo en Europa. ¿Sí? Disculpen si fui muy largo con esta respuesta, Oscar. No, no te preocupes. No, creo que fue bastante clara. Creo que son puntos muy importantes, muy de verdad, y que creo que todos nosotros tenemos que tener esa conciencia. Pero muchas gracias. Fabián, Oscar, antes de avanzar con la próxima pregunta, por ahí nos quedó una pendiente que también fue motivo de consulta de todos los que se inscribieron, es cómo construir una meta de descarbonización creíble y alcanzable. ¿Por qué? Porque también nos encontramos con algunas organizaciones que para plantear una descarbonización tienen que cambiar prácticamente su forma de producir. Entonces, ¿cómo estás acompañando o avanzando con organizaciones para plantear la meta de descarbonización? Bien, bien. Vos andás recordándome si se me escapa alguna, por favor. Sí, sí, sí. Gracias. A ver, una meta de descarbonización que sea creíble, ¿sí? No por la galería, no nace de una aspiración de alguien, de algún iluminado, ¿sí? Sino de la integración técnica entre línea de base, ¿sí? Como decía antes, que sea robusta y que sea auditada, y un profundo entendimiento de la realidad actual de la operación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las secuencias que nosotros proponemos a nuestros clientes, ¿no? Primero, construir una estrategia de descarbonización sólida. Para poder construirla, una estrategia de descarbonización sólida, primero establecemos línea de base, pero que sea confiable mediante una rigurosa medición, ¿sí? De alcances 1, 2 y las categorías materiales del alcance 3, que no son las 15 categorías, ¿sí? Hay 4 o 5 que se pueden dejar de lado porque no impactan directamente en esa línea de base, ¿sí? Segundo, hay que asegurar que los datos sean de calidad, que den sustento técnico, documentadas, que nadie cuando me las vaya a auditar me pueda decir esto me parece que está floja de papeles, ¿sí? Y adicionalmente eso me va a dar a mí credibilidad, perdón, ante cualquier meta a la cual quiera llegar que sea futura, ¿sí? Entonces, con esta data, la empresa puede identificar sus principales focos de emisión para así priorizar acciones, que van a ser las acciones de lo que se llaman acciones de descarbonización, ¿sí? Que no es solamente apagar las luces por las noches, distinguiendo entonces así entre mejoras que van a ser rápidas, de gestión propia, los famosos quick wins, ¿sí? Y cambios que son estructurales, que dependen de 2 cosas, esos cambios estructurales: de plata, ¿sí? Que tengo que invertir, y probablemente a veces también de la injerencia de terceros, porque mi propia gente no pueda llevar adelante esas tareas, ¿sí? Entonces, si no existe este aterrizaje de cómo llevarlo adelante, la meta de descarbonización, ¿sí? Esto sigue siendo totalmente discursivo, sigue siendo palabras tiradas al aire. Fabián, para complementar un poquito, bueno, algunos gobiernos por ahí para tomar las metas de descarbonización, de mitigación, se alinean con lo que hace el gobierno nacional, por ejemplo. Pero por ahí el privado no tiene una referencia como para decir me alineo con, entonces para no quedar flojos de ambición ni tan excedidos,
teniendo en cuenta lo que vos decís de línea de base, trayectoria, sé que en algún momento va a tener que haber una inversión y que seguramente tiene menos puntos por estar relacionado con una acción de impacto climático, pero bueno, digamos, ¿cuáles son los porcentajes que se suelen plantear anuales para poder llegar a un objetivo más o menos acorde a en alcance 1, 2 y parte del 3? Cada empresa es un mundo, esa es la respuesta. Vos tomás 2 empresas, ¿sí? Y esto te lo digo como caso real, 2 empresas de transporte logístico que hacen el mismo tipo de transporte para el mismo cliente y por el tipo de elemento de transporte que utilicen, tractores con acoplados playos, el tractor completo y demás, los datos le dan diferentes. Entonces, la estrategia de descarbonización para A o para B, ¿sí? Haciendo medianamente casi lo mismo, puede ser diferente. A eso sumale la inversión, ¿sí? Y a eso sumale que tanto les sirva, y ahora hablo puramente de Argentina, que tanto les sirva a la empresa A hacer sus temas, ¿sí? De sostenibilidad, porque solamente tiene al cliente que estoy diciendo, o la empresa B que tiene 10 clientes de la misma característica. Entonces, la respuesta cortita es, depende de las empresas. Y lo que vos decís en relación a los gobiernos con los gobiernos subnacionales, ¿sí? En Argentina puntualmente está pasando al revés. Los gobiernos subnacionales, es decir, las provincias, están definiendo sus propias leyes o regulaciones provinciales alineadas a la sostenibilidad, sean residuos, sea huella de carbono, sean lo que fuere, ¿sí? Cuando el gobierno nacional no tiene definiciones claras todavía, ni ha bajado líneas de que está por lo menos intentando pensar en hacer algo. Sí, tal cual. Bueno, no, yo me refería bien a la meta de mitigación que se alinean con la meta que se pone Argentina también en la NDC, pero bueno, pensando en otros países como, ya para ir cerrando este tema, en México salió creo que una nueva normativa donde van a empezar a tener los impuestos al carbono, entonces entre plantear una ruta de descarbonización, las empresas a veces también están pensando en pagar la multa porque sale más caro avanzar hacia la descarbonización, que es algo que empezó un poco con los mercados regulados. ¿Cómo lo ves? Igual acá en Argentina no, pero México, Colombia están avanzando en ese modelo. Te respondo las 2 cosas. Primero, NDCs. Si en la NDC, si en la NDC, no está bajado en papel, labrado en piedra, que puede haber algún tipo de devolución impositiva por haberlo hecho y presentado y demás, nadie hace nada. Acá en Argentina nadie hace nada. Es más, la semana pasada participé de una charla del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la que recién ahora están terminando de pensar a ver cómo, cuando alguien le presenta al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un reporte de huella de carbono que esté certificado por una tercera parte verificadora, ahí ver la posibilidad de hacer algún tipo de descuento en algún tipo de impuesto, ¿sí? Lo que sí ya tienen es, para los que tienen generación propia de energías renovables y hacen una devolución como prosumidores a la red, ahí te hace creo que el 10% de descuento de un impuesto. En Argentina nos falta mucha regulación, no hablo de legislación, de regulación en estos temas. Y la segunda, como vos decías, del mercado de créditos de carbono y demás, cuando las empresas entiendan que cuando generen créditos de carbono propios pueden hacer insetting, es decir, volverlos a utilizar para poder mitigar sus emisiones, se va a hacer más fácil. Pero ahí tenés otro problema. Vos lograbas el mercado regulado. El mercado regulado hoy, ¿sí? Podés utilizar créditos, solamente ver los créditos de carbono, no los otros diferentes tipos de instrumentos que hay. Porque capaz que en alguna pregunta más adelante puede salir. El punto importante está en que hoy tenés media docena de certificadoras internacionales que ponen el precio que quieren para poder llevar adelante una certificación. Entonces, a veces nadie quiere avanzar en una generación de créditos. Cuando haya más reguladoras latinoamericanas, por ejemplo, como Tero Carbón en Brasil, ¿sí? O
una universidad nacional en Argentina con la cual estamos trabajando para definir un método para generar créditos de carbono para proyectos de forestación y reforestación, ahí la cosa va a empezar a cambiar. Pero todavía falta mucho camino por recorrer para ese tema. Gracias, Fabián. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos fuimos un poquito del libreto, pero No importa. está bueno para también sacar dudas. Bueno, la siguiente pregunta era un poco cuál es el principal motivo de la medición del cálculo de la huella de carbono. Y acá, bueno, nos encontramos con una linda respuesta porque, bueno, el 40% dice que es por estrategia interna, que seguramente lo completaron las personas que se hacen cargo de esto. También para regulaciones y, bueno, ya en menor medida para el tema de los clientes. Tengamos en cuenta que esto es de los que sí midieron la huella, que bueno, era cerca de un 30%, y de ese 30%, digamos, es importante que ya haya una convicción interna, una estrategia interna de sostenibilidad que apoye la medición de carbono. Entonces, alineados con eso, las preguntas para Fabián tenían que ver con la estrategia interna y la convicción, porque como decimos que tenemos el 69% con una estrategia interna y el resto con regulaciones y clientes. Entonces, volvemos un poquito a lo que decía Óscar, es cómo vendés internamente la medición de huella a una gerencia que no lo ve como prioridad. Y si las organizaciones, esto es importante, si las organizaciones que miden por convicción llegan más lejos que las que lo hacen por obligación. Que depende del mercado también, diría, porque a veces el mercado es más exigente que el que genera por convicción, y creo que está apareciendo también una cuestión de empresas que creen que ya son sostenibles y no lo son, que creen que ya tienen todo avanzado y no lo tienen. Entonces, ese es otro tema. Ese es otro tema, como vos decís, ese es otro tema para otro conversatorio, creo. Sí. ¿Sí? A ver, sobre las preguntas. ¿Qué creo? Si vos esto lo planteás como un tema ambiental, ¿sí? Directamente, es probable que pierdas. ¿Sí? Que te digan, pegá la vuelta, cerrá la puerta cuando salís. ¿Sí? Como hablábamos antes, creo que el tema, la clave es reencuadrarlo como un tema de negocio, de riesgo y de eficiencia. ¿Sí? Si vos posicionás la huella, la medición de la huella, ¿sí? ¿Cómo te posicionás, perdón, para poder presentárselo arriba, al Olimpo? Tenés que posicionarte estratégicamente pensando o presentándola como una herramienta de gestión de costos, ¿sí? Tenés que demostrar, y estamos hablando ahora solamente de la medición de la huella, no de otros temas, por favor, porque para todo no es lo mismo. Tenés que demostrar que tu carbono, ¿sí? Es un indicador de ineficiencias operativas en energía, logística, manufactura y demás. Pero también tenés que plantearla como una gestión de riesgos, y gestión de riesgos críticos en algunos casos dependiendo de la industria. ¿Sí? ¿Y por qué también? Creo que lo dije antes. Tenés que advertir que no medir hoy va a implicar ignorar regulaciones y exigencias de clientes que en el corto plazo te van a pegar, definitivamente te van a llegar. ¿Sí? Otro argumento que nosotros usamos es presentar la huella como un habilitador comercial, ¿sí? Que puede ser indispensable para acceder a nuevos mercados y mejorar la competitividad. Hablábamos de CBAM, ¿sí? Carbono en frontera en la Unión Europea, ¿sí? O SFAS en Estados Unidos, también con otros temas particulares, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto también? Porque ya cada vez hay más licitaciones, clientes que son corpos, ¿sí? O hasta entidades. Nos hemos encontrado con entidades financieras en Argentina que le piden datos auditables al cliente para poder ganar contratos, obviamente, o entregar financiamiento, sea financiamiento sostenible o no. ¿Sí? Ya están pidiendo para créditos normales de una empresa algunas cuestiones de sostenibilidad, por más que no pidas un crédito verde, ¿sí? Un financiamiento verde. Y una que es fundamental, no en todas las empresas podés hablar de la misma manera. Entonces, vos tenés que ir con la propuesta, ¿sí? Hablar el lenguaje de cada área, de cada gestor de empresa, de cada directorio, ¿sí? Pues vos lo que tenés que ganar es legitimidad interna de que esto que estás mostrando es así y te permite hacer tal o cual cosa mejorando la compañía, ¿sí? A ver, qué sé yo, con un CFO lo enfocás con costos y acceso al capital, ¿sí? Para operaciones, manufactura
le decís vas por el lado de eficiencia de procesos. Para compras, ni hablar la trazabilidad de los proveedores, ¿sí? Y para el que tiene que vender, para el comercial, diferenciación competitiva. Entonces, de esa manera podés manejarlo. Había uno que hablaba de la convicción o la obligación, ¿no? Medirlo por convicción o medirlo por obligación, algo así era la pregunta, si no recuerdo mal. Que si crees que llega más el que va por convicción o el que va por obligación, que un poco te decía que depende del mercado. No, totalmente, totalmente. En general es así, pero tampoco es blanco y negro esto, ¿sí? Tampoco es blanco y negro. Va a haber organizaciones que midan por convicción, ¿sí? Esas van a llegar más lejos porque ya integraron de alguna manera el factor climático en las decisiones propias, ¿sí? De estrategia, de inversión y demás. Y más temprano que tarde, van a lograr una ventaja competitiva, ¿sí? Pero para que la convicción sea efectiva, ¿sí? Tiene que estar respaldado por gobernanza, presupuesto y demás. Pero las empresas, perdón, las empresas que lo hacen por obligación, ¿sí? Solamente, o tienden a solamente enfocarse en cumplir con lo mínimo que le exijan, ¿sí? Lo mínimo que le exijan. Y esto lo que hace es avanzar más lento que las otras. Aunque la obligatoriedad aporta, y esto es para cualquiera de las dos, ¿no? Que la obligatoriedad aporta disciplina y continuidad, ¿sí? El éxito siempre va a depender de transformar el dato de la contabilidad de carbono en una herramienta de gestión operativa y financiera, independientemente de si lo hiciste por convicción o si lo hiciste por obligación. Buenísimo, Fabián. Acá te cierro este tema con otra pregunta que tiene que ver con esto. O sea, el mercado, digamos, el mercado privado se está moviendo por competitividad, por pedir la banca y demás, pero se está quedando un poquito atrás el gobierno, que lanza muchas contrataciones y licitaciones y que también se encuentran con esta diferencia o este desafío que si empiezo a poner condiciones, dejo afuera a proveedores locales, se me genera un monopolio, cómo voy con la competitividad, entonces no quieren poner algo, tampoco tienen capaz la capacidad para evaluarlo, pero no están incluyendo este tema para no quedarse con los pocos, con menos proveedores de los que pueden llegar a tener para las licitaciones y contrataciones, teniendo en cuenta también la performance que tienen de pago y demás, que bueno, cada vez menos capaz están sumando a querer apuntar a una licitación y contratación, pero el gobierno siempre es un promovedor de mercado. Entonces, digamos, es un desafío, pero están quedando fuera de todo esto que se genera competitividad, huella de carbono, lo que está pasando en el mercado privado. ¿Cuál es tu opinión de esto, vamos a decir? Mira, está alineado a lo que dije minutos atrás sobre el tema de los gobiernos, ¿sí? Pero hay un tema importante. Hay varios países en la TAM que tienen condicionamientos en las licitaciones, ¿sí? Definidas algunos desde hace muchos años, pero me quiero centrar en Argentina. Pido disculpas al resto de la audiencia que no sea en Argentina. Pareciera que no, pero en Argentina también, en varias instituciones, perdón, en varias secretarías y demás gubernamentales, desde el 2016 en adelante, han definido puntos a cumplir que tienen que ver con temas ambientales, ¿sí? Y dentro de la ponderación algunos tienen bastante peso. Lo mismo pasa en los gobiernos subnacionales, ¿sí? Entonces, mientras los gobiernos entiendan que esto ayuda para poder, y de nuevo, no ser verde, no plantar arbolitos y demás, sino para poder hacer sostenible la contratación y tener proveedores que me brinden. Y ahí sí, entra en la NDC. Cuando yo contrato como Estado un proveedor sostenible, me suma a mí en la NDC. Cuando lo empiecen a ver de esa manera, se puede manejar, pero también vos dijiste algo importante, el tema del monopolio y demás. Todavía nos falta mucho camino por recorrer en Latinoamérica, y por favor, ningún hermano latinoamericano se me moleste con lo que voy a decir, de sacar la corrupción dentro de los gobiernos, ¿sí? Entonces, siguen de alguna manera beneficiando a los proveedores de turno para poder generar algún tipo de beneplácito y ganancia
complementaria, y en algunas licitaciones directamente sacan los puntos ambientales. Eso es lo que realmente pasa. Lo hemos visto en varios países de Latinoamérica que hemos tenido la posibilidad de trabajar en la definición de pliegos. ¿Sí? De decir, no, para, acá puede venir solamente María Luz porque es la que mejor hace tortas, ¿sí? No nos saquemos el componente ambiental para que sea mucho más fácil, porque es la única que puede hacer las tortas tan ricas como nos gustan a nosotros. Y eso pasa todavía. Perdón, y eso pasa todavía. Buenísimo. Oscar, ¿querés seguir con la siguiente Sí. pregunta? No, sí, totalmente. Y creo que va ahora que ya fuimos pues, respondiendo las preguntas anteriores, hablábamos de que ya tenemos esa convicción o tenemos por obligación hacer todo el cálculo de huella de carbono, pero nos topamos que también existen barreras. Y dentro de la comunidad, pues mencionaban y destaco tres, que es la falta de datos, gente que no lo tiene claro, y la complejidad metodológica. Entonces, las preguntas a esto, lo que nosotros pues, te queremos pues, consultar es sobre el tema de falta de datos. ¿Qué hacemos cuando no tenemos datos perfectos? Y creo que lo mencionabas al inicio. ¿Se puede medir igual o qué podemos hacer? Y también va muy de la mano con la complejidad de la metodología. ¿Existe alguna versión simple? Mencionabas que la mayoría o muchos comienzan con un Excel. Pero existe una versión simplificada que sea válida, que sea útil para organizaciones que están empezando, incluso startups que están iniciando, pero que tienen esa intención de verificar. Hablamos también sobre el tema de apoyo interno, pero creo que eso ya lo platicamos, cómo venderle a la alta gerencia. Pero ¿cómo podemos resolver estas primeras dos preguntas? Y concluimos después con la última, que es un consejo. Pero, ¿qué nos puedes decir con esas dos? Mira, a ver, hemos hablado ya, creo que durante todo el desarrollo, del tema de no arrancar con un inventario exhaustivo, sino que sea un mínimo viable, robusto y ágil. Arrancamos con, a ver, desde el punto de vista de metodologías, la más, dejando de lado si es más aceptado o no, ¿no? O sea, eso lo saco. La más fácil de utilizar, la que mejor descriptiva es, la que más simple se pueden obtener los datos y la que más fácil es trabajar de forma conjunta, empresa con consultora, es GHG, definitivamente. ¿Sí? Entonces, ahí arrancar con midiendo alcance 1 y 2, y como decía antes, algo simplificado del alcance 3, de las 15 categorías hay 5 que se pueden dejar de lado, el resto son todas medibles fácilmente, ¿sí? Y ahí el trabajo es empezar a trabajar, valga la redundancia, a trabajar identificando el dueño del dato y cómo cargarlo. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta lo que venimos diciendo. El proyecto tiene que presentarse como una cuestión de negocio, ¿sí? Ya hablamos de riesgos, mercado, ahorro de dinero, entonces no me voy a detener en eso, ¿ok? Pero sí tenés que ser robusto en lo que vas a presentar y que resista cualquier cachetada que te quieran dar, ¿sí? Porque siempre va a haber alguien que te va a decir por qué esto, por qué lo otro, de dónde sacaste el dato, demostrámelo, mostrame la documentación correspondiente. Y eso tiene mucho de necesidad en el alcance 3. Por el alcance 1 y 2 es 2 más 2 te da 4 seguro siempre. Siempre. El alcance 3 es el que es un poco más volátil, o las categorías 3 a 6 de ISO 14264-1. Ahí es donde tenés que meterle más garra para poder decir, tengo la data que corresponde, la tengo documentada y no me van a poder pegar y decirme no sirve. Pero, otro punto importante, ¿sí? Si te vas meses sin lograr avances, por lo que fuere, por lo que fuere, es mejor abandonar la búsqueda del proyecto, ¿sí? Definitivamente. No dejarlo de hacer. Es mejor abandonar la búsqueda del proyecto como la está llevando adelante, ¿sí? Hablábamos al inicio del tema del proyecto perfecto y demás. Entonces, ¿sabes qué? Es mejor construir una primera versión que sea funcional, que sea demostrable la data que levantaste, aunque sea incompleta. ¿Sí? Esto es como cualquier proyecto. Acotás el alcance, capaz que a una sola unidad de negocio, si tenés varias. O usar datos existentes que no sean completos, pero que te permitan mostrar resultados rápidos y generar evidencia que sea concreta para poder llevarla hacia arriba. ¿Sí? A ver, normalmente lo que realmente destraba
una gestión climática no es la perfección técnica, nunca va a ser así, sino la capacidad de mostrar valor estratégico de forma temprana, con los datos que tenga, ¿sí? A ver, hay algunos puntos que hay que tener en claro, ¿sí? Es que la gestión del carbono, ¿sí? No se bloquea por la falta de datos. Nunca. Puedo no tenerlo ahora, pero los datos finalmente van a aparecer. Ni tampoco por la complejidad técnica, ¿sí? De el método o el protocolo que necesito para medir. ¿Por qué? Porque finalmente eso no es otra cosa que una capacidad de estudio. Lo leo, lo releo, contrato un externo que me ayude, lo que fuere. Sino que se bloquea cuando intentamos, nosotros los humanos siempre tratamos de hacer todo perfecto, ¿sí? Cuando quiero hacer la medición perfecta desde el inicio, en lugar de hacerla útil y demostrable. Oscar, bueno, no sé si estás ahí, pero sobre la complejidad creo que está bueno que menciones, Fabián, la plataforma que tienen en Ecoética, que es cargar el dato, que ustedes ya se aseguran de tener los factores de emisión, se aseguran de empezar a facilitar el trabajo, no solamente para la empresa, sino también para la persona que lleva adelante el proyecto, porque a veces incluso aquel que conoce el proyecto también se tiene que ocupar de buscar el dato, de buscar la trazabilidad, los factores de emisión que sean los que corresponden y no generar estimaciones por demás. Entonces, de la complejidad creo que vienen este tipo de opciones como las que desarrollaron en Ecoética. Ok, bien. A ver, nuestra plataforma integral de sostenibilidad tiene 7 módulos, ¿sí? 3 que están pura y exclusivamente destinados al tema de carbono, que ahora les voy a explicar. 3 que tienen que ver con la identificación dentro de la compañía, cómo estoy parado ante la sostenibilidad y los criterios ESG, cómo cumplo cuestiones relativas a economía circular, cómo estoy identificándome dentro de la gestión responsable, sí, contra el entorno, y adicionalmente cómo cumplo con los objetivos de desarrollo sostenible desde el punto de vista del giro de mi compañía, y un módulo que tiene que ver con capacitación. Tenemos un acuerdo hecho con Pacto Global para poder entrar desde la plataforma a capacitaciones que son pagas, ¿no? Pero eso es cortito, esos otros 4 módulos. ¿Qué hacemos con la medición de la huella? Primero, trabajamos con GHG, ¿sí? Medimos los 3 alcances completos, 1, 2 y las 15 categorías del alcance 3. Y es de una manera simple desde el punto de vista de que hacemos trabajo consultivo, ayudamos a las empresas o al gestor del dato dentro de la empresa a trabajar fácilmente con el dato, lo acompañamos a identificarlo y demás, pues tenemos varios años haciendo esto. Entonces, después de que cargué todos los datos, ¿sí? Una diferencia importante nuestra es que no emitimos el reporte en el momento, sino que cuando se da el último enter, ¿sí? Hacemos una revisión, porque normalmente la compañía va a cargar datos cuando no están con nosotros, cuando lo obtienen. Hacemos una revisión de los datos para ver si los datos que cargaron son coherentes con el tipo de la compañía, porque nos hemos encontrado en una pyme que nos cargó gigawatts de consumo eléctrico, cuando imposible. Entonces, después de que validamos los datos cargados y analizamos de que, bueno, es una pyme, tantos kilowatts, sí, no gigawatts, ahí se emite el reporte. El reporte, aparte de mostrar contabilidad de carbono, muestra hallazgos alineados a esos datos e iniciativas de descarbonización trabajada en función de esos hallazgos, ¿sí? Por atrás tenemos un proceso de inteligencia artificial. Ahí cerramos con el reporte. Disculpen si voy muy rápido, pero para no perder mucho tiempo en esto. Después, desde adentro de la solución, yo puedo elegir si quiero certificar mi reporte con una tercera parte verificadora, que es el acuerdo que tenemos con una de las universidades nacionales de Argentina más grande, en la que hemos participado en la definición del protocolo de certificación. Y el tercer módulo, que es tan importante como el primero y el segundo, es que dentro de la plataforma, la empresa puede compensar sus emisiones con 4 instrumentos diferentes. Créditos de carbono, certificados SAIRREC. Los certificados SAIRREC son certificados que están alineados a la generación de energía renovable, ¿sí? Y solamente pueden ser usados para compensar la energía adquirida en alcance 2. Puedo utilizar biochar y puedo utilizar biotoken. Biotoken es un token digital montado sobre una blockchain alineado a los diferentes
procesos agroindustriales, ¿sí? Entonces, le doy la posibilidad al cliente que con 4 instrumentos pueda compensar con uno o con un blend de cada uno de esos, ¿ok? Y fundamental, los proyectos que generan los instrumentos son proyectos de Argentina. Nuestra plataforma no toma, como otras plataformas, proyectos de diferentes partes del mundo. Son proyectos de Argentina o, como nos ha pasado con un cliente en Chile, sumamos un proyecto de crédito de carbono de Chile, porque quería, obviamente, trabajar con un proyecto local. Es decir, en Uruguay, proyectos de Uruguay, Argentina, proyectos de Argentina, Chile, proyectos de Chile. ¿Por qué digo esto? Porque la plataforma está localizada hoy para esos 3 países. Estamos trabajando con gente de Paraguay para localizarla para Paraguay. ¿Qué es la localización? Moneda, algunas cuestiones más, y factores de emisión propios del país, que eso es lo más importante. ¿Ok? Y en el caso de la compensación, proyectos propios de cada país. Gracias, Fabián. No, perfecto. Yo creo que es bastante interesante tu plataforma. Incluso yo la he estado revisando. Y perfecto, yo creo que todos deben de ir, incluso al link para ir conociendo un poco más de Ecoética. Pero mira, para terminar este bloque y seguir con lo que viene con María Luz, la última era sobre un consejo que nos puedas dar, en específico en el tema de todos nosotros que estamos impulsando esta verificación de huella de carbono, generar objetivos y que no estamos teniendo el avance que nosotros realmente queremos, pero cómo sacar este valor de huella de carbono y realmente hacerlo negocio, dentro del negocio, cómo rentabilizarlo, cómo lo podemos vincular para que nosotros podamos avanzar. Mira, a ver. Un consejo. No, sí, a ver. Estimás la huella, tenés la cantidad de toneladas. Sí. En el reporte vas a ver dónde o cuál es el proceso o el equipamiento, ¿sí? O la actividad que mayor impacto tiene en la totalidad, ¿sí? Mayor peso tiene en la totalidad de emisiones generadas, ¿sí? Entonces, a partir de ahí vas a tener hallazgos, esos son los hallazgos, y empezás a priorizar iniciativas para poder solucionar. Entonces, imagínate, un equipo de HVAC, es decir, equipo interno de acondicionamiento de aire de empresas. Si vos ves que ahí tenés la mayor cantidad, ¿sí?, de emisiones, lo primero que tenés que hacer es revisar si ese equipo tiene 70 años en la compañía o puede estar pasando por algún problema. Entonces, ahí tenés que hacer algún tipo de análisis de inversión para mejorar, para disminuir consumos y a partir de disminuir emisiones, ¿sí? Y después, al final, vas a terminar dándote cuenta en el tiempo, porque si alguien cree que mejorar una actividad propia que se identifique a través de la medición de huella de carbono o cualquier otra actividad de sostenibilidad no va a tener que poner plata para mejorar, está totalmente equivocado. Siempre para mejorar hay que poner plata. Siempre. Lo que pasa es que estos análisis son análisis a mediano y largo plazo. No hay nada que sea un análisis de este estilo a corto plazo. Ni en una pyme. Ni en una pyme, porque tengamos en cuenta que los largos plazos de la corpo, ¿sí?, son los medianos o cortos plazos de una pyme. ¿Sí? Entonces, y el corto plazo de la pyme no existe para una corpo. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que para mejorar siempre va a haber que poner dinero, hay que definir un proyecto a mediano o largo plazo, y a partir de ahí se empiezan a ver los resultados. Es como la creación de créditos de carbono, por ejemplo. Nadie puede pensar que un crédito de carbono se puede obtener en meses, o tenés que llevar un proceso mínimo de 1 año y medio, 2 años para obtener un crédito. Sí, totalmente de acuerdo. Muchos piensan que podemos ganar sin invertir. Y eso no es así. Y también muchos son impacientes, que quieren resultados inmediatos cuando tenemos que ser conscientes de que es un proceso y lleva tiempo. Entonces, visualizarlo a mediano plazo creo que es lo más recomendable, y a largo plazo para el tema que esto sea sostenible durante el tiempo. Entonces, totalmente de acuerdo, Fabián. Muchas gracias. Buenísimo. Paso a la última pregunta, que, digamos, lo que estábamos apuntando era ver qué tema era el que interesaba mejor entender durante el episodio. Y bueno, tenemos desde la parte superior, son los que más habían arrancado, era cómo medir la huella, que Fabián ya lo detalló muy bien, alcances 1, 2 y 3.
que también nos comentaba que el alcance 1 y 2 son los más importantes, y dentro del alcance 3 o indirectos, como decíamos, es importante también definir cuáles son materiales para la organización, la metodología, los reportes, y ahí salieron también un par de puntos un poco de nicho. Primero, hacerte una pregunta, Fabián, digamos, ¿cuál es tu apreciación sobre la huella de carbono en los reportes? ¿Qué pasa con las diferencias entre Europa y la TAM en términos de reportes, de créditos de carbono? ¿Cómo vamos? Ahora estamos también con el tema de la doble materialidad, que creo que incluso en América Latina todavía nos quedamos, incluso no se está avanzando mucho en la materialidad de impacto, como para decirlo, entonces estamos un poquito más atrasados. Pero bueno, la idea sería que nos des tu opinión con respecto a esos temas y después nos puedas comentar un poquito de la huella hídrica, que ustedes también la estaban avanzando, que es un tema que está apareciendo, que es de importancia porque tenemos, no solamente en Argentina, sino en América Latina, muchas zonas de estrés hídrico, entonces empieza a tomar relevancia la huella hídrica. Dale, espero acordarme de todo lo que me dijiste. Sí, yo te voy diciendo. A ver, tema informes SACG o reportes de sostenibilidad. Y de nuevo, siempre centrado en la medición de huella de carbono, ¿no? La medición o la contabilidad, ¿sí? Climática, la contabilidad de carbono, perdón, es uno de los principales indicadores ambientales para gestionar riesgos climáticos y evitar, entre otras cosas, greenwashing. Entonces, dentro de los reportes se coloca información relacionada a este tema junto con, dependiendo el nivel de profundidad que le quieras dar, factores de emisión y demás, es como pasar parte del reporte de la huella adentro del reporte de sostenibilidad, ¿sí? Alineado a eso, siempre la prioridad absoluta va a ser la reducción interna, ¿sí? de emisiones, que va a implicar transformar la operación mediante eficiencia energética, cambio de matriz o rediseño de procesos, etc. Y cuando votaste todo lo que tiene que ver con reducción, vamos normalmente a lo que se llama neutralización de emisiones residuales, y ahí hablamos de lo que decíamos, créditos de carbono, ¿sí? O IREX, o biotokens, o biochar. Si no me dijiste mal, hablaste de Unión Europea y demás, ¿no? Sí, pero antes de que pases, creo que está bueno mencionarlo porque cuando comentaste sobre la plataforma dijiste tenemos créditos de carbono y demás. Y es importante que hay protocolos para uso de créditos de carbono del mejor uso, considerando que siempre hay que agotar lo que es la mitigación y la reducción interna y luego avanzar hacia la compensación. Porque bueno, cuando empezaron a salir los créditos de carbono, todo iba hacia, bueno, compensemos y no hacemos nada. Y, digamos, tuvieron que salir estos protocolos para decir, bueno, primero reducí y tenés tal porcentaje para compensar con créditos de carbono. Créditos de carbono de calidad, créditos de carbono auditados, créditos de carbono que generen adicionalidad, porque también se cree que hacemos cualquier actividad, tenemos energía renovable, lo que sea, y eso es una compensación, y no lo es. Bien, a ver, te digo algunas cosas sobre eso. Hoy no hay nadie, ningún protocolo, ni GHG, ni ISO 1464-1, perdón, 3 y demás, que te diga sí o sí, primero tenés que hacer reducción interna y después podés neutralizar. Hoy no hay. Lo que sí puedo spoilear, estoy participando del grupo de trabajo de la unificación de ISO y GHG, ¿sí? Y hay un punto que es importante. A partir del lanzamiento 2020, va a ser más o menos mediados 2027, principios 2028, de la unificación, ¿sí? de ISO y GHG, uno de los tantos puntos va a ser que no está permitido bajo ese nuevo protocolo, que todavía no tiene nombre, ¿sí? Avanzar con neutralización en créditos de carbono sin haber hecho antes procesos o procedimientos de reducción interna. Eso va a estar por escrito y va a ser algo que las empresas van a utilizar cuando vos vengas con algún reporte. A ver, ¿qué hiciste para reducir internamente no sé qué cosa? No, porque yo soy carbono neutral, porque le mandé todo con crédito de carbono y le sumé biochar y le sumé biotoken y la energía adquirida la hice con IREX. No.
mostrame qué hiciste antes. Eso va a estar protocolizado. ¿Ok? Y hasta acá puedo contar. ¿De acuerdo? Pero va a cambiar. Hoy no hay nada que te diga, no, flaco, vos tenés que primero hacer algo internamente antes de compensar. Hoy, si quisieras, cualquier empresa podría. Tiene 10 toneladas, comprar 10 créditos de carbono. Y estamos todos contentos. Mira, lo estaba recién buscando porque me acuerdo haber leído hace unos años cómo era una recomendación. Y no sé si era del IBMM, después lo podemos compartir incluso si lo encuentro desde ADN para buscarlo a ver cómo era una recomendación, sí, no un protocolo a seguir, una recomendación, pero buenísimo. Y el Pero a ver, último tema... perdón, sobre lo que dijiste recién. Sí, Las recomendaciones son recomendaciones. bueno, Vos a tu hijo le decís, te recomiendo no meter los dedos en el enchufe en la pared. sí, acá, mira, Valentina nos está comentando que SBTI sí da esa recomendación, sí. SBTI no contempla compensaciones, o sea, tiene todo un tema para las compensaciones para poder considerar que sí y que no para los objetivos. Eso es real. Y bueno, Bien, lo que estaba comentando son unas recomendaciones que, bueno, que no es aplicable. O sea, es para pero tomarlo. Sí. de nuevo, son recomendaciones, no son exigencias. No, exigencias no. Por eso, Pero ni siquiera tenemos exigencia de huella en muchos lados. Perdón, María Luz, nosotros recomendamos a nuestros clientes que primero tienen que reducir, mitigar y después compensar. Sí. ¿Sí? Y ahora me pongo el gorrito de el consultor que quiere ganar plata. Si mi cliente me dice, no, yo quiero neutralizar todo con créditos de carbono y tiene 1 millón de toneladas, que eso equivale a una cierta cantidad de créditos, y yo le voy a decir, vamos con los créditos de carbono, o con lo que vos quieras como instrumento, porque es mi cliente. No sé si voy a poder dormir tranquila. Bueno, pero yendo al tema que te había dicho, huella hídrica es un tema que está empezando a salir, que creo que cuando empezó a salir crédito de carbono, después salió crédito de plástico, crédito de otras cosas, y bueno, todo toma relevancia desde huella de carbono, crédito de carbono, pero la huella hídrica es importante. Nos consultaron sobre este tema, entonces si nos puedes dar una apreciación América Latina, Argentina, ¿qué está pasando? Totalmente, pero pará, ¿no me habías preguntado también Europa y Latinoamérica? Ah, sí, también. Cerremos entonces, antes de cambiar de tema general, Dale. algunas cuestiones sobre esto. A ver. Dale. A nivel regional, ¿sí? Cuando hablo de región, no hablo solamente de la TAM, hablo a nivel general, las diferencias son claras, no es lo que se necesita. En Europa, la medición es cada vez más obligatoria, ¿sí? CSRD, por ejemplo, y adicionalmente, lo más importante es que es estandarizada, ¿ok? Si no es que cada uno mide lo que quiere, tiene que medir determinada cantidad o obtener determinada cantidad de datos para poder cumplimentar, ¿sí? Y adicionalmente, los datos que se requieren tienen que ser auditables, comparables, y tienen que estar alineados con objetivos climáticos. Por ejemplo, España, que tiene su Real Decreto alineado a, creo que era 254, alineado a la medición de la huella de carbono de determinado perfil de empresa, ¿sí? La tiene que medir como dice Miteco, no hay forma, no puedo medir lo que quiero. Y adicionalmente está desarrollado el formulario de cumplimiento de Miteco para poder después cumplir con regulaciones como CSRD. ¿Ok? Después, en Estados Unidos, a pesar de Trump y compañía, el impulso viene principalmente del mercado, ¿sí? Como nos está empezando a pasar en Argentina y en varios países de Latinoamérica, y fundamentalmente alguien que tiene más peso que el mercado, que son los inversores. Pero ellos lo ven desde el lado, desde el foco del riesgo financiero climático, la transparencia y la presión de las grandes corporaciones en las cadenas de valor. A pesar de que muchos no lo estén viendo, la cadena de valor va a ser el jugador fundamental en la acción climática, en poco tiempo. Y acá, en nuestra querida Latinoamérica, ¿sí? Aunque la regulación es súper incipiente, comparado con Estados Unidos y comparado con Europa, no estoy diciendo que no haya regulación, pero es incipiente en comparación, la presión viene de las exportaciones o de la necesidad de cumplir con estándares internacionales para no quedarte afuera de mercados globales. Lo que va a convertir a la huella en una herramienta clave, ¿sí? Para la competitividad. Huella hídrica.
A ver, la gestión ambiental se amplía con la huella hídrica, que fundamentalmente no mide solo el volumen del agua consumida, sino también el agua contaminada, y esto se utiliza a lo largo de toda la cadena de valor. Y con esto podemos identificar riesgos operativos en zonas fundamentalmente, como decías vos, María Luz, de estrés hídrico, ¿sí? Para medirla se utiliza una metodología que es la del Water Footprint Network, ¿sí? WFN, que clasifica el uso del agua en 3 componentes principales. La huella azul, que es el agua dulce que se extrae de fuentes superficiales o subterráneas. La huella verde, que es el agua de lluvia que se incorpora en la producción de productos, ¿sí? Y es también fundamental en lo agrícola, en el sector agrícola. Y la huella gris, que es el volumen de agua que es necesaria para diluir contaminantes hasta que el efluente final cumpla con estándares de calidad. A ver, un ejemplo concreto. Sería una planta industrial que suma metros cúbicos de agua de red utilizados en sus procesos. Eso sería azul, ¿sí? Más el volumen teórico necesario para neutralizar sus vertidos químicos, que eso sería gris, obteniendo así un impacto hídrico total. Lo quise hacer cortito para no extendernos. Buenísimo, vamos a aprovechar que ahí justo levantaron la mano por si tiene alguna duda respecto a este tema. Donatella, te puedes habilitar el micrófono. Hola, sí. Escúchame, tú hablas de la huella hídrica, pero también dependiendo de qué, se puede medir con la ISO 14046, la huella de agua, que es una metodología distinta, ¿no? Totalmente, Donatella. Lo que pasa es que no quiero extenderme mucho porque ya nos pasamos más de 15 minutos, pero es como vos decís. Sí, claro, dependiendo de qué sector y qué alcance, etcétera, y en definitiva, qué es el objetivo que tiene la empresa o la cuenca, lo que sea, qué es lo que quiere medir. Exacto. Totalmente. Y eso tiene que estar acompañado de diferentes estudios de impacto también, ¿no? Seguro. Bueno, perfecto. Creo que si alguien más tiene alguna duda para ir cerrando las consultas, reunimos casi todas en todo lo que sería esta pantalla, que fue lo que apareció luego de las preguntas abiertas que fuimos haciendo. Si querés hablar o para cerrar tecnologías de descarbonización, si es que no surge ninguna duda, creo que está bueno. Y ya vamos finalizando. Bueno, mira, a ver, tecnología de descarbonización hay un montón como diferentes procesos tenga una empresa, ¿sí? Pero para mí la más importante es la o las tecnologías que hay hoy que permiten levantar el carbono, ¿sí? Hacerlo un proceso y aterrizarlo en la Tierra. Esa es una. Y la otra es la que te permite todas las diferentes emisiones que salen al aire, tomarlas y con eso hacer procesos que generan calor para poder darle vida a motores y demás. Esas dos para mí son las tecnologías más importantes. Después es cuestión de sentarse y ver qué tecnología puedo aplicar para el diferente proceso. Vamos a hacer otro conversatorio sobre tecnología de descarbonización puro, que ahí tenemos para hablar 2 horas fácil. ¿Sí? Buenísimo, Fabián. Bueno, no me quiero extender mucho más porque ya nos pasamos casi la mitad. Sí, no hay problema. Gracias, Fabián, por tu participación y seguramente fue más que claro todo lo que estuviste comentando y lo que respondiste a las preguntas que hicimos y a las extras que sumamos. Así que agradecerte. Seguramente vamos a poder plantear más adelante algún otro conversatorio y los esperamos en el 4º episodio. Oscar, no sé si querías decir algo. No, sí, muchas gracias. Primero, Fabián, por tu tiempo, por tu experiencia, por tu conocimiento. Realmente ha sido enriquecedor para todos nosotros, pues, aprender bastante de lo que estás trabajando, de cómo lo estás trabajando, tus consejos. Y creo que hay mucho por seguir platicando. Esos nichos creo que hay bastante tema, interesantísimos. Yo creo que hay bastante interés de la parte de la comunidad poder indagar un poco más sobre estos nichos que nos llama la atención. Entonces, seguro que vamos a seguir platicando y para ello están los demás episodios. Este es un 3er episodio, viene el 4º y por muchos más que vengan, realmente están todos invitados a seguir participando, a seguir mandando sus consultas, sus propuestas
y en general poder seguir haciendo este proyecto pues algo más grande que vaya rompiendo barreras geográficas y poder aprender también de otros expertos de otros países y seguir uniéndonos como tal, como bien decía Fabián, y me quedo con esa frase, pues la sostenibilidad dejó de ser estar plantando arbolitos, entonces ya va más allá. Totalmente, Entonces, querido Oscar, totalmente. A ver, muchas gracias, Fabián. mirá, no, yo les agradezco a ustedes la convocatoria, agradezco a los 20 y pico de participantes que estuvieron hasta las 2 de la tarde, después seguro tenían otras actividades, agradezco a los que se quedaron hasta el final. Y un tema importante, muchos de los que están acá no me conocen, pero María Luz es la que más me conoce, bueno, y Andrés, nuestro socio uruguayo, yo soy súper transparente, ¿sí? No me guardo nada. Si te tengo que decir que estás haciendo mal algo de sostenibilidad, te lo voy a decir. Pero ¿por qué no? No porque considere que tenga la verdad ni nada por el estilo, ¿sí? Me equivoco como cualquiera de todos los otros. Pero hay que tener en claro, muy en claro, ¿sí? Que la sostenibilidad es un negocio. No lo hablo como consultora, lo hablo a nivel general para de las compañías. La sostenibilidad es un negocio. Si se sabe llevar adelante de forma correcta, las empresas van a ahorrar mucha plata. Pero lo que tenemos que hacer es capacitarnos para poder trasladarle a las empresas eso que estoy diciendo, poder explicarles que haciendo tal o cual cosa, o mejorando la trazabilidad de residuos, o haciendo ese ROI, que es el ROI del impacto social y demás, pueden ganar plata, ¿sí? O pueden dejar de gastar tanto. De cualquiera de las dos posiciones que lo veas, sigue siendo ganar plata. Así que gracias por la convocatoria, a disposición para las que necesiten. Gracias Fabián, gracias Oscar. Fabián, cuando tengas el protocolo, porfa lo compartes. ¿De qué protocolo estamos hablando? El de que me parece genial. No, el de que en definitiva, como primera cosa, yo creo que se aplica todo a carbono, energía, agua, todo. Tenemos que reducir, o sea, eficientar internamente para después compensar o mitigar, ¿no? Perdón, Donatella, para entender, ¿de qué protocolo estamos hablando? Tú dijiste que se está armando, que todavía no había salido este protocolo que iba a ser obligatorio. Tenés que esperar porque esto va a pasar no menos de casi todo el año que viene, este año y el año que viene, y obviamente te podrás imaginar que lo que estamos participando hoy no podemos liberarlo antes de que se libere como corresponde. ¿Sí? Por supuesto, estaremos atentos. Podemos tener una charla en privado, te puedo dar algunas ideas, pero no puedo, como se dice en Argentina, no puedo boquear. Aquí tenemos una premisa. Perfecto. Gracias, Fabián. Por favor, a ustedes. No, muchas gracias, Fabián, muchas gracias a todos, muchas gracias, María Luz, por el espacio, por el tiempo, por compartir estos momentos y estos conocimientos. Y bueno, nos esperamos a la siguiente episodio. Vamos a seguir charlando dentro de la comunidad, en el grupo de WhatsApp, dentro del grupo de NAS, en LinkedIn, ahí están nuestras redes sociales de ADN Sostenibilidad, así que sigan compartiendo sus dudas, sus temáticas y vamos a seguir participando en actividades como estas. Así que muchas gracias a todos. Un gusto. Adiós. Gracias. Buenos días y buenas tardes. Chau.